Bien, nos dan tres vectores, concretamente los vectores u, v y w. Conocemos las componentes de los vectores y la representación gráfica de los mismos. Debemos hallar dos veces el vector u más el vector v menos tres veces el vector w, gráficamente y analíticamente. Ejercicio muy sencillo, pero debemos ser ordenados. Empezamos el planteamiento. Método gráfico. Vector u, vector v, vector w. Para sumar y restar vectores gráficamente, ley del paralelogramo. Entonces empezaríamos de la siguiente forma. Dos veces el vector u. Es evidente que si al vector u lo multiplico por 2, obtenemos un vector dos veces el vector u. Procedemos a multiplicar a u por 2 en este caso. Este es el vector u, multiplicamos por 2, vamos a obtener ese nuevo vector. Vector expresado en azul sería el vector 2u. Al vector 2u, ya lo tenemos representado gráficamente, sumamos el vector v. Repito, voy a sumar el vector 2u con el vector v. Ley del paralelogramo. Recordemos, para sumar gráficamente, desde el extremo de este vector, una paralela a ese otro vector. Vamos a trazar la paralela. Aproximadamente, no pretendo una extraordinaria precisión, pretendo que lo comprendáis. Paralela respecto de ese vector. Desde el extremo del otro vector que queremos sumar, una paralela, en este caso a v. Trazamos la paralela, aproximadamente en esa posición, obtenemos la otra paralela. La suma de esos dos vectores, ya sabemos, diagonal del paralelogramo que hemos obtenido. Unimos el origen de ambos vectores. Con ese punto, la diagonal de ese paralelogramo, en concreto este vector, equivale a la suma de 2 veces u más el vector v. Esos vectores ya no existen. Repetimos, no debéis ver a efectos del ejercicio ni el vector 2u ni el vector v. Ya no existen porque este vector en negro equivale a 2 veces u más el vector v. Consiguientemente nos quedan solo dos vectores, el vector en negro y el vector w. Y a ese vector debemos restarle 3 veces w. Localizo 3 veces w. Muy sencillito. Vamos a recordar, si un vector lo multiplico por 3, obtengo un vector 3 veces mayor su longitud. Si se multiplica por menos 3, 3 veces su longitud de signo contrario. Consiguientemente, el vector menos 3w se correspondería al siguiente vector. Vector menos v, menos 2v, perdón, estamos con w, menos w, menos 2w, menos 3w. Tenemos representado el vector menos 3w. Y lo que nosotros hacíamos es transformar las restas en sumas. Vamos a sumar 2u más v, lo vamos a sumar, repetimos, sumamos 2u más v más el vector menos 3w. Este vector está en esta posición, el menos 3w lo tenemos representado ahí. Para sumar esos dos vectores, ley del paralelogramo. Procedemos de la misma forma. Desde este extremo, paralela a ese vector. Yo tengo preparadas unas líneas muy finitas para poder hacerlo con la mayor precisión posible. Si trazo una paralela, sería esa línea
Estamos sumando este vector y ese vector. Desde este extremo, paralela con ese vector. Procedemos a dibujar la paralela. Fijaros, líneas paralelas. Se cortan en un punto. La diagonal de ese nuevo paralelogramo, este vector que voy a dibujar en este momento, simboliza lo que nos han pedido, 2u más v más menos 3w. Ese sería, lo voy a llamar x, vector resultante de esos vectores. Resumen a lo que he explicado, para sumar, restar vectores, ley del paralelogramo, si os dan más de 2, vais haciendo de 2 en 2 progresivamente. Y vamos con el método mucho más rápido y vamos a comprobar que obtenemos el mismo resultado. Analíticamente, tenemos esa expresión, sustituyo los vectores por las componentes. Nos quedaría 2 que multiplica componentes de u, 1, 2, más vector v, componentes 2 menos 3, menos 3 que multiplica vector w, 2 menos 1. Producto de números por las componentes de un vector. Procedemos a operar 2, 2 por 2, 4, más 2 menos 3, y dejamos el menos fuera, quedaría 3 por 2, 6, 3 por menos 1, menos 3. He decidido dejar el menos. Suma de componentes de vectores. Primeras con primeras, segundas con segundas. Equivaldría 2 más 2, 4. 4 más menos 3 daría 1. Menos componentes del otro vector, 6 menos 3. Último paso, resta de componentes. Primera menos primera, en este caso 4 menos 6 menos 2. Segunda menos segunda, 1 menos menos 3 equivale a 1 más 3. 1 más 3 tomaría el valor 4. Es decir, parece ser, lo hemos resuelto analíticamente, que esa expresión matemática analíticamente nos lleva a un vector de componentes menos 2, 4. Vamos a comprobar, mirad. Componentes del vector que habíamos obtenido. Componente en el eje de las x, su proyección es esta, y fijaros en un detalle. Para ver el signo, este es el origen, la recorremos hacia allá. Nos vamos hacia las x negativas. Menos 2, primera componente del vector. Proyección o componente en el eje y. Sería este segmento, si lo veis en el eje y, 1, 2, 3, 4 unidades. Signo, recorremos desde el origen, vamos hacia las íes positivas, signo positivo, componentes del vector, analíticamente, ejercicio resuelto.